Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, a todas, a los que están en el salón, a los que acompañan en línea. Bienvenidos a nuestra última clase muestra para el periodo de otoño 2025 de PUPA, el Programa Universitario para Adultos, que está cumpliendo 15 años este año y con mucha emoción los recibimos para seguir celebrando juntos este aniversario y seguir creciendo juntos. Yo soy Rosalena Ortiz de la Fuente, soy la coordinadora del programa y soy quien coordina la oferta y lo que les estamos ofreciendo a ustedes y quien los acompaña en el día a día una vez que se inscriben. La lógica de las clases muestra es que ustedes conozcan lo que les estamos ofreciendo para este periodo y una vez que hayan escuchado todas las opciones o las que creen que les pueda interesar y hayan tomado una decisión, ahora les pasamos un formatito para que cuando ya tengan claro qué materia o materias quieren tomar, llenen el formatito y con eso ya pasamos a inscribirlos. Quienes han estado en PUPA en semestres anteriores, con el formato es suficiente, nada más les confirmamos si la materia se abre o no se abre y empezamos dentro de 15 días, bueno, la última semana de agosto. Quienes sean nuevos, a partir de la información del formato, que ahí verán no solo la opción de materias, sino la opción de descuentos. Tenemos descuentos para gente que ha tomado cursos en educación continua antes, o que estudió en la Ibero, o que tiene hijos que estudiaron en la Ibero, o que tiene hijos que trabajan en la Ibero, o quienes son jubilados de tiempo completo de la Ibero, etc. Ahí verán las opciones, tienen distintas opciones de descuento. Entonces, una vez que la materia haya llegado al punto de equilibrio, eso es muy importante, necesitamos 12 alumnos para poder abrir la materia. Y una vez que la materia llega al punto de equilibrio, les confirmamos y a los nuevos se comunica Arely Flores con ustedes para confirmar su información, pedirles un par de datos adicionales y con eso poderlos inscribir. Y una vez hecho eso, nuestros cursos empezarán no la próxima semana, sino hasta la siguiente. Esta materia no será en viernes, será en el horario que teníamos previsto, los miércoles de 11:45 a 1:15, pero hubo ahí unos problemas técnicos y no fue posible hacer la clase muestra antier, por eso lo estamos haciendo hoy. Entonces estamos hablando que los cursos empiezan dependiendo de si son martes, miércoles o jueves, el 26, 27 o 28 de agosto. Pero bueno, ya se los estaremos informando. Es muy importante que les quede claro que la inscripción se concreta no solo en el momento en que los registramos, sino hasta que se realiza su primer pago. Cada materia tiene un costo de 3,400 pesos en 4 pagos de 850, menos descuento quienes sean acreedores a descuento. ¿Sí? Está con nosotros Santiago García, que es el coordinador de Educación Continua, que también quería darles la bienvenida. Santi. Gracias, Ro. Buenos días, bienvenidas, nuevamente bienvenidos. Ahora sí, ya su última clase muestra de esta semana. Espero que hayan disfrutado y que pues, nos vayan a acompañar en las diferentes clases de la oferta que les ofrecimos. Nada más quería reforzar un poco quiénes son nuevos, es decir, nunca han tomado clases con el PUPA antes, o todos. Bastantes, ok. Entonces, algo muy importante sí a mencionar es que nosotros tomamos en cuenta para el punto clases la información que ustedes nos dejan en el formato. Entonces, sí les pedimos que lo llenen con total sinceridad, porque algo que nos ha llegado a suceder en ocasiones anteriores es que nos dejan la información en el formato, pero cuando ya nosotros confirmamos la materia, después no la toman, ¿no? Entonces, por eso tomen su tiempo, piénsenlo bien y ya entréguenos el formato lleno con la información completa para que nosotros podamos después contactarlas a ustedes para ya iniciar con su proceso de inscripción. Ahora, como alumnos nuevos, también es muy importante que sí indiquen qué descuento tienen para que se aplique antes de... Porque pues con los alumnos ya de mayor tiempo en PUPA, pues igual nosotros ya sabemos de su información, pero con ustedes no, y si no después no lo podríamos aplicar de manera correcta, ¿sale? Entonces, nos estaremos contactando con ustedes para completar sus procesos la siguiente semana y que puedan empezar las clases en el horario que mencionó Rosalena sin ningún problema. Les agradecemos su confianza y pues disfruten mucho. Los vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Sí. Y bueno, ahora les paso a quien más le falta, a quien les haga falta. ¿Con un solo formato? Sí, con uno para todas las materias que vayan a tomar. Y pueden colocar todas, sí, todas las que quieran. Y pues también les quiero presentar a Francisco Iracheta, Francisco Javier Iracheta, que es quien va a dar esta materia, y también que él les cuente un poco quién es,
su trayectoria y la propuesta que tiene para ustedes. Francisco. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Rob, gracias, Santiago. Pues sean bienvenidas y bienvenidos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. En efecto, yo soy Francisco Iracheta, me pueden decir Francisco. Yo soy filósofo de formación. Tengo una licenciatura, una maestría y un doctorado en filosofía. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y después hice un doctorado en Alemania. Tuve la oportunidad de tener una beca del DAAD, que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Entonces hice una tesis en Alemania sobre Kant, un filósofo alemán, idealista del siglo XVIII. Fácil. Regresé a Fácil, exacto. Esto fue en el 2006, regresé a México y bueno, pues empecé mi vida académica. Ya anteriormente, antes de irme a Alemania, ya trabajaba como docente. Tengo, pues de hecho, 25, 26 años dando clases. En la Ibero estoy desde el 2018. Empecé dando clases en la licenciatura en literatura y filosofía a estudiantes de literatura y filosofía y después en el área de reflexión universitaria. Y después, pues, Ross me invitó a dar estos cursos de pupa, de lo cual estoy encantado. Me fascina trabajar con ustedes y vengo a ofrecerles la propuesta de un curso que intenta vincular la filosofía occidental con el budismo. ¿Qué les parece? ¿Les suena interesante? Mucho. Mucho, ok. Bueno, este curso nace de la inquietud de estudiar la relación entre dos tradiciones que son muy sabias y sumamente importantes en la consolidación, no solamente de la cultura tanto occidental como oriental, sino también de la manera de pensar, que cotidianamente podemos nosotros manifestar en muchos sentidos, pero que quizá no somos de todo conscientes acerca de sus fundamentos originarios ni de sus propuestas, pues, filosóficas, ¿no? Y al mismo tiempo espirituales. Mucho se habla hoy en día de la confrontación entre Oriente y Occidente. No sé si han oído hablar de esto, ¿no? Como un choque de culturas, que por un lado está Occidente con una forma de vida o una manera de pensar el mundo, que choca con otra manera de pensar el mundo, que es particularmente oriental, que es más espiritual probablemente, que es menos materialista, que pone mucho más énfasis en el crecimiento espiritual, mientras que en Occidente, bueno, si bien es cierto que los teísmos religiosos han tenido una importancia capital en la conformación de las identidades, pues también lo es que se trata de culturas pues más arraigadas en ideas modernas como el liberalismo, como las libertades individuales, la economía, el consumismo, claro, ¿no? Que es muy común, ¿no? También hay, pues bastante frecuentemente, posiciones religiosas en conflicto, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado los problemas que hay de relaciones entre un dios oriental y un dios occidental, ¿no? Y yo tengo la idea de que esta es una falsa dicotomía. Si estudiamos las bases de pensamiento filosófico, en realidad Occidente y Oriente comparten una sabiduría común. Y esta sabiduría común la encontramos precisamente en los orígenes de la filosofía griega, que es los orígenes de las escuelas helenistas, que es lo que yo intentaré explicarles a ustedes, y en la filosofía budista, ¿no? O en la orientación budista, que al mismo tiempo surgen más o menos, o por lo menos empiezan a tener una importancia capital en la cultura en momentos muy similares, ¿no? Eso es una coincidencia también muy interesante. Entonces, pues lo que quiero hacer en primera instancia es platicar con ustedes, estudiar juntos esta hermosa relación que existe entre dos sabidurías que se complementan y se nutren recíprocamente y que mucho bien nos hacen estudiarlas hoy en día en entornos contemporáneos en donde pues la desolación es una de las grandes penumbras que vivimos, el aislamiento, la falta de sentido, el mismo consumismo, el mal, ¿no? que tenemos presente, la muerte, el asesinato, la codicia, todos esos vicios que se manifiestan en nuestra cotidianidad tienen una cura y esa cura la encontramos en lo que estas filosofías nos ofrecen.
Por ello, entonces, no solamente tienen un elemento en común, una sabiduría en común, sino también una sabiduría que es muy práctica, que no solamente es especulativa, como mucha de la filosofía ha hecho, ¿no? Y probablemente ustedes cuando escuchan la palabra filosofía les suena eso, ¿no? Como algo muy arduo, muy metafísico, ¿no? Ahora que yo hablaba de Kant, bueno, así como que se les paraba el cabello, ¿no? De qué es eso y para qué sirve y qué hago con eso después, ¿no? Porque claro, son teorías muy abstractas, muy abstrusas, que siempre tienen algo práctico que ofrecernos, pero ciertamente que entrar a esas filosofías desde el punto de vista teórico puede ser muy complicado, puede ser difícil. Y estudiar filosofía en cierta forma es introducirnos a estos pensamientos abstractos, porque necesitamos una guía, un maestro, una maestra que nos vaya más o menos iniciando, ¿no? En todo ello. Pero a diferencia de estas filosofías abstractas, las filosofías helenistas, como el estoicismo, la filosofía cínica, la filosofía escéptica, junto con el budismo, ofrecen una serie de máximas, de principios de vida, que son muy prácticos, que los podemos llevar en la práctica en nuestra vida cotidiana y nos llenan de felicidad, nos llenan de sentido y nos dan paz, algo muy importante, paz interior y paz mental, como algo que en esta época me parece sustancial, ¿no? Con tanta violencia y con tantos dinamismos de confrontaciones, es una bendición tener paz mental. Y esa paz mental no llega por casualidad, se trabaja. La paz mental se trabaja, es algo que cada uno y cada una de nosotros tenemos que aprender a hacer a partir de ejercicios filosóficos, a partir de meditaciones, a partir de ejercicios de respiración, y todo ello nos lo ofrecen estas filosofías. Hasta el momento, ¿qué les parece? ¿Qué les parece la idea? ¿Les suena interesante? Bueno, pues el título se llama Del Ágora al Nirvana, interacciones entre el helenismo y el budismo. Del Ágora porque estaríamos hablando del Ágora griega, ¿no? El Ágora era esta plaza pública en donde los diferentes ciudadanos se concentraban para comunicar sus diferentes ideas acerca de cómo tenía que ser su vida política. Esto supone ya una unidad y una vida común que hoy en día pues difícilmente tenemos, ¿no? Claro, cada uno y cada una de nosotros nos asumimos como ciudadanos, pero pues no es cierto que participamos colectivamente en la construcción de nuestra ciudadanía. Dejamos más bien que el gobierno haga lo suyo, que los estados se consolidan a partir de sus instituciones y muchas veces nos quejamos como ciudadanos de que el gobierno no hace lo que tiene que hacer, de que hay una pugna tremenda entre partidos políticos. Y me pregunto, bueno, ¿hasta qué punto somos en cierta forma merecedores de los gobiernos que tenemos porque no participamos activamente? Nos quejamos, pero ¿de qué manera nosotros estamos activamente, ¿no? Presionando y al mismo tiempo consolidando una unidad ciudadana. Bueno, los griegos tenían esto muy claro, entonces ellos constituían en sus ciudades un punto de reunión en donde los ciudadanos se congregaban de vez en vez para discutir los problemas políticos que vivían y cómo resolverlos. Eso se llama el ágora y supone ya un estado físico común que es propicio para invitar a las ideas y al debate, ¿no? Hablar del ágora inmediatamente nos remite a la Grecia antigua, en donde hay un énfasis importante en la participación y en la unidad. Y el nirvana, pues, es este estado de iluminación que nos propone pues, las prácticas budistas y que intentan, pues, justamente con este nombre, ¿no? El nirvana, que nos suena a la filosofía oriental budista, y el ágora, que nos suena a la filosofía griega, pues, hacer un puente entre estas dos tradiciones, ¿no? Este es el título que nos va a servir aquí para reflexionar. Entonces son interacciones entre el helenismo, sobre todo la filosofía helenista, un periodo de filosofía que surge en Grecia y en Roma entre los siglos II a.C. y II después de Cristo, y que con las expediciones de Alejandro Magno que llegan hasta Oriente Medio, se va consolidando esta filosofía con conocimientos que van obteniendo de otros lugares. Y es así como llegan a conectarse el budismo y las escuelas helenistas, sobre todo escuelas como el escepticismo y el cinismo, que yo les voy a presentar a ustedes, que son realmente muy útiles para nuestras vidas cotidianas y que tienen mucho en común con lo que el propio budismo nos presenta. Bueno, no sé si hasta ahora tengan alguna pregunta, algún comentario que les gustaría hacer. ¿Saber si en todas las ciudades griegas había ágora o más en
Sí había ágoras en todas las ciudades de diferentes tamaños, porque eran centros de reunión, ¿no? Y al mismo tiempo también a veces podían confundirse un poco con los anfiteatros, que eran presentaciones exacto, para teatrales. presentaciones teatrales, que podían no ser necesariamente presentaciones teatrales, pero sí de algún orador que estaba presentando algo y que estaba dirigiéndose al pueblo, ¿no? La participación era muy importante y cada uno de los miembros de una ciudadanía asumían, ¿no? Esos espacios de reunión como justamente los puntos que consolidar una unidad política. Entonces, claramente también es muy difícil hablar de una unidad en Grecia, ¿no? Hablábamos de diferentes polis, de diferentes ciudades-estado con diferentes intereses, pero sí había pues una unidad lingüística, que era el griego, y ciertos ideales políticos al mismo tiempo, que hacía entonces de que se construyeran las ciudades poniendo especial interés en estos puntos de reunión. Entonces, sí encontramos estas evidencias en ciudades como Creta, por ejemplo, también. Y bueno, pues probablemente las vicisitudes históricas han hecho que muchos de estos espacios hayan desaparecido, no se vean como tales, pero sí, ¿no? La historia nos revela eso. Como Sócrates podía tomar la palabra. Pues sí, siempre y cuando tuvieran algo que decir y siempre y cuando ya tuvieran cierto reconocimiento también, ¿no? Como buenos oradores o como guías espirituales. Era muy común, por ejemplo, que cuando llegaran extranjeros a las ciudades-estado a visitar las diferentes escuelas, pues daban alguna especie como de charla común, ¿no? Lo que hoy en día conoceríamos que algún académico llega a alguna universidad, entonces da un discurso inicial, ¿no? Pero aquí no era para una universidad, sino era para el público en general, ¿no? Pensando que todos participaban o todos tenían derecho a participar del conocimiento. ¿No había Estas ningún diferencias. criterio de selección, perdón? Podía haber criterios de selección basados en las preocupaciones del momento y en los temas que precisamente se estaban intentando pues enseñar, ¿no? o difundir. También es cierto que no era necesariamente un espacio en el que todos iban, ¿no? Si bien estaba abierto para todos, pues había muchas personas que probablemente no tenían un interés o... Las mujeres. Claro, eso era un problema, ¿no? Las mujeres, los esclavos, sí, estábamos hablando de... No, a muchas de ellas no se les permitía. Si pertenecían a la aristocracia, podían ser parte, pero la sociedad griega era una sociedad muy marcada en los roles de género. Lo cual, bueno, claro, hoy desde un punto de vista más crítico y más incluyente, pues podemos hacer una alusión crítica a lo que ocurría, ¿no? Desde luego que, no sé, el feminismo tiene mucho que decirnos a propósito de cómo se han ido consolidando ciertas sociedades que han excluido a las mujeres o a otros grupos llamados minoritarios de manera equivocada y que nos puede dar una perspectiva pues muy certera, ¿no? De cómo ver el pasado con ciertos ojos críticos. Pero dentro de las sociedades griegas, digamos que no existía como tal, o como lo podemos entender hoy en día, movimientos de resistencia como movimientos que exigieran a las mujeres entrar a estos tipos de oratorias o de participar políticamente, ¿no? De Pero manera se muy los activa. ponía. O nada más No se usaba, ¿no? Es que sí, no se usaba. No había la demanda. No había la demanda. Las mujeres pertenecían más bien al ámbito privado, ¿no? O sea, ya hay una clara distinción entre el ámbito público y privado, en donde el ámbito privado tenía que ver con el hogar, tenía que ver con la economía, la misma palabra o económicos que proviene del hogar, ¿no? Del interior de las haciendas, en donde las mujeres tenían a su cargo el gobierno de la casa, digamos, ¿no? Y era mal visto que se salieran de eso. Sí. Hay muestra Sobre todo, política griega que la mataron en Alejandría. sí. Se llamaba
No, no era Artemisa. Era Margarita de Hipatia. Hipatia de Alejandría. Exacto. Sí, Hipatia. Pero ¿por qué la mataron? ¿Por qué le iban a matar? Hay otra que se quizá. Bueno, deja que avance Brasil. Bueno, era, eso lo podemos estudiar con un poco más de profundidad, pero pues era un momento muy complejo porque, bueno, en el momento en que Hipatia se hace cargo de la Biblioteca de Alejandría, empezaba ya a haber muchos conflictos en torno al helenismo y al judaísmo. Y era un momento muy álgido en el que muchas sectas del cristianismo primitivo empezaban a ser reconocidas. Y en el momento en el que empiezan a adquirir cierto poder, pues empiezan a hacer prácticas de violencia contra grupos que no mantenían sus propias creencias religiosas. O sea, solemos pensar que el cristianismo primitivo fue víctima, pero también fue un victimario muy fuerte, En este caso. como en este caso. Entonces, el hecho de que se tratara de una mujer y que no aceptara la religión cristiana y que al mismo tiempo estuviera más bien pregonando ideas, ¿no?, que para el cristianismo eran pues plenamente no reconocidas, ¿no? Que hablaban de diferentes dioses, ¿no? De formas de vida que no eran específicamente aceptadas por el cristianismo. Entonces, pues fue asesinada y quemada. Sí. Sí, adelante. Bueno, no quiero desviar de tu exposición. La primera pregunta es si te podemos decir Paco. Sí, por favor, Sí. claro. Bueno. Sí, me pueden decir Paco, Francisco, Ok, Iracheta, que ustedes prefieran. Paco, una pregunta y bueno, quería saber si se va a continuar con el tema del Ágora, Ajá. porque a mí se me hace muy interesante. Por ejemplo, yo pensaba, el criterio para participar era socioeconómico, era de conocimiento, y la otra cosa, un poco para ubicar quiénes participaban y cómo vivían las mujeres. Sí, perdón por la ignorancia, pero si existía lo que hoy conocemos como matrimonio, la monogamia, etcétera, para saber en qué lugar puedo ubicar a las mujeres en ese. Ujú. Bueno, sí, claramente el matrimonio era una institución muy reconocida. El matrimonio monogámico, desde luego, ¿no? O sea, la monogamia no es tampoco una invención judeocristiana, ¿no? O cristiana, porque el judaísmo tampoco es monogámico. Pero es, digamos, sí, es una invención, yo creo que griega. La institución de la monogamia, reconocida como jurídicamente, es griega, en efecto, ¿no? Y esto es así por la cuestión de la familia, no tanto por la identidad de las personas, ¿no? Que esto ya cambia después. En el cristianismo ya no tiene tanto que ver con el hecho de la familia, sí, pero también por el reconocimiento de cada una de las personas, ¿no?, que forman una institución, la institución del matrimonio. Pero para el caso de la institución griega, la monogamia era el punto de vista básico para el reconocimiento de las familias como aquello que posibilitaba la integración política. Entonces, el tema de una estructura institucional marital no monogámica traía como consecuencia que los hijos podían ser disgregados, ¿no? Y eso podía tener consecuencias de no reconocimiento. Lo que se llama, ¿no?, en términos poco amargos, hablar de un hijo bastardo, ¿no?, que es fuera de una relación marital, pero eso es porque está reconocido fuera de un matrimonio monogámico. Entonces, eso traía problemas de reconocimiento político. En realidad, el surgimiento de la institución monogámica tiene intereses políticos. Es por esa razón. Aunque había ciertas libertades para los varones, cosa que para las mujeres no. Los varones podían tener concubinas, los varones podían tener incluso amantes masculinos. Y era algo bastante usual, ¿no? Pero los hijos bastardos no te podían aspirar a un cargo público. Exacto, no. Y eso era la prohibición tanto para un varón y una mujer, eso sí. O sea,
Los hombres sí tenían mayores libertades sexuales que las mujeres, una vez constituido la institución marital, pero era flagrantemente prohibido que tuvieran prole fuera del matrimonio monogámico. Incluso mucho más pecaminoso, o sea, bueno, la palabra pecado no existía, pero mucho más legalmente prohibido para el caso de las mujeres. Y para no seguir interrumpiendo el tema del ágora, a mí me parece muy interesante. Sobre todo me gustaría saber quiénes podían participar, o sea, debe haber habido algún criterio, porque si no, pues ya me imagino que Sí. todo el mundo quería tomar la palabra. Claro. Para no interrumpir, si hay algún texto que funcionaba el ágora. Bueno, voy a buscar algún texto. En realidad yo estoy utilizando aquí la palabra ágora, no tanto como un concepto en el cual vamos a entrar de todo, sino más bien en su sentido metafórico, lo que tiene que ver con lo que simbolizaba para la Grecia antigua las doctrinas públicas de la filosofía. Estos criterios, claro, yo creo que tiene que haber especialistas. Por ejemplo, seguramente el texto de La Paideia de Werner Jaeger, que es lo voy a anotar aquí, este es un... Aquí están los plumones. Ah, gracias. Ese es un libro fundamental para entender la cultura griega. Es el autor es Werner Jaeger y se llama Paideia. Los ideales de la cultura griega. Sobre todo, toda la parte que tiene que ver con las grandes figuras retóricas, como Solón, por ejemplo, que fueron de los primeros hombres en instituir la pertinencia de estas plazas o estos dominios públicos, tenían efectivamente estos fines políticos, ¿no? Fines que tenían que ver con la participación común y que las personas supieran, como ciudadanas, qué propuestas había entre los diferentes jefes de Estado o las personas que querían tener algún tipo de cargo político, ¿no? Claramente todos aquellos que tenían un cargo político tenían que tener una representatividad dentro del ágora y tenían que hablar, tenían que dar discursos. Pero no solamente ellos, también podríamos pensar en precisamente educadores. Entre educadores, también extranjeros que provenían de fuera, evidentemente, y que llegaban a los diferentes estados, en las ciudades-estado griegas para brindar algún tipo de conocimiento o algún tipo de información de lo que estaba pasando en otros lugares, ¿no? Como una suerte de juglares también, ¿no? Algo así. Y debe ser muy interesante todo ello, saber exactamente cuáles eran las reglas que estaban aquí en juego, ¿no? Porque claro, no todos podían participar también. No solamente la Grecia clásica era una sociedad en donde los roles de género ocupaban lugares muy importantes y eran muy distintivos, sino también cuestiones de clases, ¿no? Quizá menos cerradas de las que nosotros podemos concebir hoy en día, porque al final de cuentas todos hablaban griego y ese era un elemento común que permitía hablar de unidad, pero sí había diferencias de reconocimientos entre los aristócratas y los negociantes o los artesanos y al mismo tiempo los gobernantes o las clases más privilegiadas. También es cierto que la educación no era para todos, ¿no? Era otro problema. Era muy reservada no solamente a varones, sino también varones con una posición política más o menos estable, asegurada, y que pudieran dedicarse al ocio, ¿no? También la filosofía ahí está muy relacionada con el ocio en el sentido de que uno no necesita trabajar para dedicarse a estos menesteres de la sabiduría. Hoy es diferente, ¿no? Ya los filósofos tenemos que trabajar, ni modo, ¿no? No es tan fácil quedarse en casa simplemente pensando, ¿no? Y leyendo o compartiendo ideas. Que eventualmente es lo que la sabiduría requiere, eso sí. Pero para que los niños aprendieran a escribir, el Estado pagaba. Sí. A ti, gatita linda. Ujú. Que nuestro querido Iracheta avance. Sí. Se lo pedimos con todo el respeto. Bueno, todos estos temas los vamos a ir viendo, desde luego, cuando inscribamos la clase. Pero bueno, si quiere podemos seguir. Entonces, aquí el Ágora vamos a entenderlo como
una expresión metafórica de lo que significa evidentemente la cultura griega, una cultura en donde el conocimiento filosófico era medular, y igualmente lo que significa para nosotros hoy en día pensar el nirvana, o aquello a lo que alude el nirvana, que es evidentemente dentro del contexto budista. Entonces se intenta aquí establecer el puente entre la filosofía helenista y la filosofía budista. Si podemos cambiarle, por favor. Sí, gracias. En un momentito voy a la presentación de un libro, te voy a dejar eso. Sí, no te preocupes. Ok, entonces, ¿por qué estudiar el helenismo y el budismo juntos? Bueno, en primera instancia, les decía, ambas tradiciones nos ofrecen puentes muy importantes culturalmente, que en primera instancia, bueno, nos permite desechar este mito de que Oriente y Occidente tienen mayores diferencias de aquello de lo que comparten, ¿no? Mi posición es que comparten una sabiduría muy peculiar, y esa sabiduría se revela precisamente en algunas de las escuelas griegas, que son las escuelas helenistas, y el budismo. Ambas tradiciones filosóficas buscaban alcanzar la felicidad y tranquilidad interior en un mundo de sufrimiento e incertidumbre. En este sentido, quiero leerles a ustedes un pasaje de un filósofo que yo admiro mucho. Es un filósofo moderno llamado Arthur Schopenhauer. Probablemente han oído hablar algo de él. Y quiero leerles algo que viene muy bien a cuento con las bases que pienso que mantienen conjuntamente a las filosofías helenistas y al budismo como precisamente escuelas de pensamiento que tienen mucho que aprender, que tienen mucho que enseñarnos, y que nos sirven como este umbral, ¿no?, común para la construcción de una sabiduría humana. Bueno, dice Schopenhauer en uno de los su libro, que se llama El mundo como voluntad de representación, en una parte de su libro que habla sobre la necesidad metafísica del ser humano, dice lo siguiente: el asombro filosófico es en el fondo perturbador y desconsolador. O sea, él está hablando de por qué el ser humano tiene interés por la filosofía. ¿Por qué en primera instancia nos interesa la filosofía? ¿De dónde sale la filosofía? Y él dice, bueno, es un asombro que es perturbador y desconsolador. La filosofía empieza como la obertura de Don Juan, con un acorde en tono menor. Está utilizando aquí una reflexión de la ópera de Don Juan, ¿no?, de Johann y de Mozart. Y sigue diciendo, de aquí se sigue que no puede ser ni espinosismo ni optimismo. Spinoza era un filósofo judío, y el optimismo al que se referiría pues tiene mucho que ver con algunas de las escuelas filosóficas de la modernidad, como la escuela de Leibniz, a la que Schopenhauer se oponía. Que dice, la índole del asombro que impulsa la filosofía nace obviamente el espectáculo del mal físico y el mal moral en el mundo. O sea, fíjense, lo que él piensa es que nosotros empezamos a filosofar porque nos asombra el mal. No porque nos asombre el bien, sino porque nos asombra el mal. Si no hubiera el mal, no filosofáramos. Es por la presencia del mal físico y el mal moral, por la decadencia, por el vicio, la mentira, la violencia, que empezamos a filosofar. Entonces, esto de alguna forma supone que nacemos en un mundo que de alguna forma parece estar enfermo. Y eso es lo que nos asombra. ¿Por qué el mundo está enfermo? ¿Por qué la gente es arrogante? ¿Por qué la gente es soberbia? ¿Por qué la gente busca poder y busca dominio sobre otros? ¿Por qué la gente hace trampas? ¿Por qué la gente miente? ¿No? Los cuales, o sea, el mal físico y el mal moral, los cuales no deberían existir en absoluto, aun cuando guardaran mutuamente una justa relación e incluso fueran superadas por el bien. Sin embargo, como nada puede provenir de la nada, han de tener su germen en el origen o en el núcleo del mundo mismo. Así pues, como ya se ha dicho, el mal moral, el mal físico y la muerte son lo que cualifican y enderezan el asombro filosófico. No solo que el mundo exista, sino más bien que sea tan fraudulento, es el purito de la metafísica. El problema que confiere a la humanidad una inquietud que no cabe mitigar ni por el escepticismo ni por el criticismo. Eso es lo que dice ese autor Schopenhauer, ¿no? Entonces,
Claro, no quiere decir que no haya un asombro también por el bien o que la filosofía no se interese por el bien, por supuesto que también lo hace. Pero si hay algo que tienen en común estas dos formas de pensar el mundo, occidentalmente hablando y desde el punto de vista oriental en el budismo, es el asombro precisamente por el mal. Y lo que da lugar a construcciones filosóficas. Necesitamos tener filosofías que nos guíen en la vida para poder salir de ese mal. Si no nos interesa la filosofía, vivimos sumergidos en el mal. Y claro, si nos preocupa el bien y nos interesa el bien, tenemos que saber cuáles son esos orígenes del mal para poder combatirlo. Y de lo que se trata entonces es dotarnos de un conocimiento, de una sabiduría que precisamente nos permite combatir aquello. Nos permite poner resistencia al mal físico y al mal moral. El mal físico, que podemos observar en la decadencia, en la muerte, y el mal moral, que tiene que ver con los vicios y que tiene que ver con la ausencia de virtudes morales. ¿Qué opinan de esto? ¿Les asombra? ¿Compartirían el asombro del autor, de Schopenhauer, sobre esto? No, coincidimos. ¿Sí? Sí, porque es llamado, es una necesidad, ¿no? Ante la evidencia Sí. de cómo Ok. poder subsistir en un mundo, pues, con estos vicios y estas conductas, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Claro. Estoy de acuerdo con él. Es una de las cosas que a lo mejor te hace reflexionar por qué hay y ayudas a filosofar. Sí. Pero bueno, perdón por meter mi cuchara, pero también estoy de acuerdo con lo que dice el budismo, ¿no? El tema del sufrimiento, porque sufro yo, ¿no? Sí. El entender a qué le llamo sufrir, porque estoy sufriendo también me induce a echar un clavado a temas filosóficos. Claro. Y yo creo que es parte de lo que mostrar en tu clase, ¿no? Exacto. O sea, Sí, yo una entiendo opción. el sufrimiento es El mal es real. un mal. El sufrimiento es una opción. Es Exacto. Sí. una decisión. Sí. Sufrir es una decisión, ¿no? Pero el sufrimiento proviene de el mal. El sufrir. El sufrir es malo, ¿o no? También sufrir es una consecuencia de la vida. Ajá. De situaciones que no pueden en la vida, Sí. ¿no? Pero si ustedes pudieran decidir entre sufrir y no sufrir, ¿qué decidirían? La vida nos da las situaciones para salir. No podemos evitarlo. Bueno, podrías evitarlo teniendo una fuerza filosófica que te sirve como de vacuna. La tristeza puede ser que es evidente, pero el sufrimiento es una opción. O sea, uno tiene un evento que es tristeza y te crea un impacto, pero el sufrimiento es una decisión. Esta mañana. O sea, Menos para el no budismo. quiere decir que no Anécdotas, ya, Ujú. en el cual ante un público les cuenta un chiste y todo el mundo suelta a cargar. Se los vuelve a contar, entonces ya menos la mitad del público se rió, no repite, sino. La tercera vez, nadie se rió. Y entonces les hace el comentario. Dice, ¿por qué de algo gracioso y simpático? No sé, no lo retoman. Y el sufrimiento sí. Ujú. Cada vez lo toman, y a mí me tocó vivir con una persona muy cercana, a la que yo quise mucho, y tenía un sufrimiento muy fuerte desde que yo era niño, y hasta que falleció, un dolor muy intenso de cabeza derivado de un sufrimiento que ya no existía, ¿no? Ya no existía, 40 años sin existencia, y esta persona, mi madre, seguía sufriendo. Mm. Entonces, es una opción, como bien lo dice, ¿no? Ujú. Y es, lo del chiste se me hizo de lo más insulso y simpático y puntual. Te ríes con chistes, pero no dejas de reírte, Ujú. pero sufres cada vez que recuerdas. Ok. Un momentito. Perdón por interrumpir su discusión cuando se está poniendo bien. Los dejo a que sigan discutiendo. Me tengo que ir, voy a la presentación de un libro. Queda ahí mi correo, mi celular. En esa mesita hay más formatos.
Si terminando la clase ya tienen claro, me dejan ahí sus formatos y si no cualquier cosa, quedo a sus órdenes. Gracias. Bienvenidos, qué gusto verlos. Oye, las diapositivas las muevo Sí, con el mouse o con Muy el, bien. o con el Ok, teclado. gracias. Adelante, ¿usted quería también decir algo? Que te doy la palabra. Sí. Quiero pensar que en el budismo, la renovación budista, el sufrimiento se toma como una manera, una forma de purificación. No, No, el sufrimiento. Sí, No, sí, el sufrimiento es ante todo un mal derivado de la ignorancia. Y que en la filosofía griega, las escuelas helenistas dirán exactamente lo mismo. El sufrimiento es un problema derivado de la falta de saber y de la falta de vivir, pero porque estamos en un mundo que no entendemos. O sea, cuando dice Schopenhauer que el asombro filosófico surge por el mal, lo que está queriendo decir es que lo que nos lleva a filosofar y a pensar es el convivir cotidianamente con un mal, pero que no tendría que ser. Entonces, la filosofía se instaura como una vacuna contra ello de lo que estamos habituados a tener presente. Estamos habituados a estar en el mal, pero porque no entendemos, porque estamos ignorando, estamos en el estado de ignorancia. Entonces, en cierto sentido, la filosofía aquí diría que el asombro consiste en reconocer que somos ignorantes. El asombro consistiría en darnos cuenta que durante mucho tiempo hemos vivido en la ignorancia, hemos vivido en el no saber. Sí, Sí, hasta donde sé, el budismo habla de que todos sufrimos, todos, y no queremos sufrir, no queremos sufrir. queremos la felicidad. Ujú. Y nos enseña cómo no sufrir. Exactamente. Ese es como Sí, el objetivo. ese es el objetivo, mundial exacto, del ¿no? mundo. ¿Cómo no sufrir? O sea, piensen ustedes cómo estamos arrojados al mundo y ese estar en el mundo representa una serie de cosas y de conflictos, de relaciones que nos llevan a sufrir, nos llevan a padecer. Desde el momento mismo en el que entendemos, por ejemplo, el amor romántico, cómo tiene que ser el amor romántico, o el momento en el que pensamos que tenemos que competir para tener éxito, el momento en el que consideramos que hay una verdad, ¿no? Desde el momento en el que estamos asumiendo que hay una verdad y que esa verdad es la que yo tengo que alcanzar y que los demás viven en error, es ya igualmente una forma de sufrimiento. Los filósofos helenistas van a mantener que vivimos en sociedades y nacemos en sociedades que están enfermas por la visión que tenemos de la realidad y que constituimos una realidad en el mundo a base de una enfermedad, a base de una noción que es falsa y que nos enferma. Nos llena de pasiones negativas, nos llena de vicios, nos hace malos, nos hace poco ecuánimes, nos hace poco tolerantes, nos hace faltos de compasión. Y esto es por una visión equivocada. Esto es una enfermedad mental o es una enfermedad espiritual. Y el budismo y la filosofía helenista buscan caminos de sabiduría para liberarnos del mal. Entonces, en este sentido, no solamente podríamos decir que son religiones y filosofías, sino también son aproximaciones terapéuticas, pensando que lo terapéutico es la salud del alma. No terapias en un sentido contemporáneo, ¿no? Como que el budismo puede ser una psicología. Hay debate en todo eso, ¿verdad, Gaby? De si puede o no serlo. Pero el concepto griego de terapei, que significa salud de la mente, salud del alma, solamente se alcanza a base de una adecuada sabiduría.
y que si no decidimos tomarla, estamos resueltos y hemos decidido tácitamente vivir enfermos en la cultura en la que estamos. Y bueno, pues el budismo le llamará a esto samsara y la filosofía griega le va a llamar a esto mercado. Sí. Oye, Paco, ¿vas a incluir algún ejercicio práctico? Sí, vamos a incluir varios ejercicios prácticos. De cualquiera de las. Exacto, vamos a hacer ejercicios de meditación y al mismo tiempo ejercicios de clarificación. Y también déjenme decirles que muchas de nuestras emociones, o sea, yo quiero trabajar también con ustedes algunas emociones como la angustia, el miedo, el rencor, la ansiedad, la culpa, el resentimiento, son evidencias justamente de esa enfermedad. Entonces, padecer estas emociones es estar enfermos. Es como si de pronto nos salieran ronchas por todo el cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que no lo notamos. Creemos que es normal, ¿no? Porque hemos aprendido a vivir en esa normalidad. Pero es estar enfermos del corazón, ¿no? De la mente. Y entonces, ¿cómo llegamos a ello? Por una razón falsa de cómo es la existencia. Y parte de los ejercicios que yo voy a hacer con ustedes es notar cuáles son, digamos, las premisas mayores, ¿no? De lo que conforma un argumento que dan lugar a esos problemas emocionales. Por ejemplo, un problema de angustia puede ser la manifestación de una creencia falsa como la de que el mundo tiene que ser perfecto, ¿no? O la emoción del resentimiento puede tener como producto la falsa creencia de que todo tiene que girar en torno a mí y que yo soy el que tiene la razón, ¿no? Y los demás no. Y entonces, ¿qué significa eso? Que estamos asumiendo una pseudo verdad acerca del mundo que en realidad nos está enfermando, que no es una verdad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Desafanarnos de ella, desapegarnos de ella. Y ese movimiento de desapego, ese movimiento de desafanarse, ese movimiento lo que tiene que ver con exiliarse de esas formas de vida, es lo que estas filosofías nos enseñan. Entonces, en cierta forma, podríamos decir que son filosofías que parten de una concepción negativa, pero no con la intención de hacernos pesimistas, sino con la intención de reconocer cuál es en el fondo lo que nos causa el mal para recuperar la felicidad. Si no reconocemos el mal, no podemos ser felices. Y lo que necesitamos es vivir de acuerdo a una filosofía que sabe en qué consiste ese mal para evitarlo. Una pregunta. Tú acabas de decir para recuperar la sabiduría, bueno, yo me lo traduzco así, o para construirla. Para construirla, sí. Para recuperar la sabiduría sería... Es como si fuera innata y la hubiésemos olvidado. Algo así. O sea, yo pienso que sería interesante podríamos hablar de una recuperación cuando pensamos en nuestra más tierna infancia, que todavía no estamos contaminados, ¿no? O sea, es una forma de pensar. O sea, por eso recordar la infancia siempre es algo precioso, ¿no? Porque uno diría, ¿por qué no puedo ser siempre como un niño, ¿no? No me preocupaba el dinero, no me preocupaba lo que los demás pensaban de mí, no me preocupaba no me preocupaba compararme con... Vivían en el asombro. Vivían en el asombro, ¿no? Y además con un asombro ingenuo y hermoso, ¿no? La inocencia total. Y claro, el problema es que como te vas adentrando en el mundo, pues te vas enfermando con ese mercado, ¿no? O en el samsara igual, ¿no? Que crees que esa es la realidad, entonces empiezas a vivir de esa forma y te olvidas de lo anterior. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que habría una recuperación cuando volvemos a ello, ¿no? Y aquí, pues el cristianismo también tiene mucho que ofrecernos, ¿no? ¿Cuál es la interpretación de qué es el sufrimiento? Porque Nietzsche habla de que el dolor es inevitable, ¿no? Y el sufrimiento opcional.
Y en el cristianismo habla de que estemos sumamente gozosos cuando nos enfrentemos a diferentes pruebas, porque eso es lo que nos va a llevar a crecer, a madurar, a ser como una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y eso lo dice Pedro, Santiago, etc. Entonces, ¿cómo interpretas eso, Francisco? Creo que ahí sí hay diferencias. Habría que discutirlo un poco más a fondo, ¿no? Profundizar un poco, ¿no? De cómo pueden ser contrastadas las visiones de sufrimiento, porque parece ciertamente ser el caso que en algunas interpretaciones cristianas el sufrimiento es necesario, ¿no? Y es una condición Para necesaria. crecer o madurar. Ah. Yo podría pensar que se trata de un sufrimiento que es compatible cuando pensamos que ese sufrimiento es una renuncia del yo, porque renunciar al yo cuesta, Ajá. ¿no? Sí. Y es una renuncia también al deseo, ¿no? Sí, al control o a Sí, lo que sea, ¿no? sí, sí. En este caso concreto, cuando hablas de yo, estamos hablando del ego. Ajá, Aquí me ven, sí, ajá. estamos hablando del ego. Pero además de algo que podríamos nosotros suponer que es sustancial en cada uno de nosotros, ¿no? Algo que podríamos decir que es lo propio, lo identitario, lo que significa nuestra esencia, ¿no? Y metafísica de alguna forma y a lo cual le hablamos yo. Eso también, pues lo comparte las escuelas helenísticas y el budismo, ¿no? Una suerte de ejercicios de cómo tenemos que deshacernos de esta idea del yo, porque es en la idea del yo en donde encontramos el sufrimiento. Porque el yo lo asociamos con la voluntad y con el deseo. Entonces en todo caso, el yo siempre es en relación con lo que compara, ¿no? Y con lo que puede ver como propio y no propio. Entonces, sí, creo que en el teísmo judio-cristiano, más bien, quizá más cristiano que judaico, y en el budismo y en las escuelas helenistas hay un elemento común que tiene que ver con el escepticismo en torno al yo, como fuente del mal, como fuente del sufrimiento. Y que curiosamente en la filosofía moderna es más bien lo que se enfatiza. Y claro, como nosotros estamos más bien cercanos al modo de pensar moderno, es que el yo para nosotros es algo bastante normal. Y nos enseñan entonces a buscar el yo y hacer de ese yo nuestro lugar esencial. Pero les invitaría a pensar en cuánto, cuantitativamente hablando, pensando en las diferentes magnitudes, en lo que lo hemos sentido y al mismo tiempo en este sentido filosófico de su aislamiento conceptual, cuántas veces el yo nos ha causado males. Por el sentido comparativo, por el sentido posesivo, por el sentido relacional, ¿no? Y entonces, ahí también hay un elemento de sabiduría que hemos perdido. O sea, no en vano diríamos que nuestras sociedades contemporáneas nos han dotado de un conocimiento inigualable. Conocemos muchísimo y tenemos un gran dominio técnico. Somos, desde el punto de vista histórico, las generaciones más avanzadas, ¿no? En cuanto a cómo vivimos, hasta dónde podemos llegar, pero al mismo tiempo somos los menos sabios, ¿no? Y ahí hay una desorientación tremenda, ¿no? Una paradoja tremenda. Tenemos muchos conocimientos, pero somos cada vez más tontos. Más vacíos. Sí, más vacíos. Pero Sí. es precisamente, yo creo, por eso, por centrarnos en estos avances, puedo decir, tecnológicos, materiales, en fin, y nos hemos olvidado de fomentar esto que es el desarrollo humano, ¿no? Sí, y yo creo que, bueno, yo no, vuelvo a aparecer aquí, creería que el yo ha tenido mucho que ver en eso.
como el afán de asumirse y de mostrar a alguien más, de poder, sí, adelante. Es como, yo estoy entendiendo que tenemos que buscar obtener esa inquietud en dosificar ese inquietud, Sí. porque también no podemos ir por la vida todo espiritual, ¿no? Yo creo que dosificarlo. Sí, ahí habría una suerte como de grados, ¿no? Habrá quien decida ser un monje budista y desafanarse de su yo por entero, y habrá quien quiera vivir desde una perspectiva un poco más moderada, desde la visión estoica o desde la visión cínica o desde la propia visión escéptica, en la que no se vuelve una renuncia total de la vida común o de lo que puede significar la cultura, pero que sí somos muy cautelosos al reflexionar en torno a ellas. Porque yo me he percatado que existen los filósofos optimistas, pesimistas. Los conductos de la vida. ¿Verdad? Tiene que haber un poquito, ¿no? Sí. Porque tampoco puedo ir por la vida arrastrando como... No se trata de eso, pero yo creo que lo que es muy valioso aquí es que si aprendemos a reconocer que yo es una fuente de miseria y de daño, el irnos desapegando paulatinamente nos hace más felices. Y eso es algo que se comparte. Lo que pasa es que en un caso pensemos que la filosofía estoica o las filosofías helenistas pueden tener grados de dejar de estar en el mundo, pero también pueden tener grados de permanecer en el mundo. O sea, cuando hablo de permanecer en el mundo, quiero decir permanecer en este estado de cosas que son enfermas, pero que de alguna forma nosotros hemos logrado tener un escudo que nos protegemos, pero vivimos en el mundo. Entonces, convives día a día con el mal, pero ya no te infecta. O renuncias al mundo y te vas a vivir a ¿Una colonia hippie? Puede ser, o Sí. puede ser una filosofía, tal vez, ¿no? Si en esa colonia hippie todos comparten las mismas ideas. O te vas a vivir en un monasterio en soledad, ¿no? Esa es otra forma de decir, esa es una forma radical de renuncia en el mundo. Pero también, Pues exagerado. yo creo que hay para todos, ¿no? Y creo que pues ustedes saben, hay cantidad de anécdotas de personas muy exitosas en el mundo, que de pronto se sienten muy vacías y renuncian a todo y se van a vivir a templos budistas, ¿no? Y de pronto son muy felices, ¿no? Y escriben libros explicando cómo es que han llegado a ser tan felices, ¿no? Entonces es una invitación, y una posibilidad. El que vendió su Ferrari. Ese, ¿no? Esa persona que escribió ese libro, sí. Oye, ¿y el Dios de Spinoza? Es que el problema del Dios de Spinoza, bueno, según, yo creo que lo pregunta por qué razón, ¿dónde estaría aquí? Sí, o sea, ¿cómo entra aquí el Dios de Spinoza? Lo que estás diciendo. Es que el Dios de Spinoza es la fuente causal explicativa de las cosas. O sea, cuando uno lee la Ética de Spinoza y entendemos el Dios como naturaleza, podemos decir que el mal consiste en que somos ignorantes de las causas. Pero sabiendo las causas adecuadas, podemos alcanzar la beatitud y el bien último. Como lo verían los filósofos helenistas y como lo vería el budista, es que a final de cuentas Spinoza está apelando a la causalidad. Y para el budismo y para las escuelas helenistas el problema justamente es entender el mundo causalmente. Pero claro, Spinoza no podía tener otra explicación porque Spinoza es un filósofo moderno.
y toma de suyo como parte fundamental de su propuesta pues la importante expansión de la ciencia moderna apelado a las causas, ¿no? Que también es muy aristotélico en el fondo. Pero renunciar a la explicación causal en cierta forma, de acuerdo al budismo y a las escuelas helenistas, es la manera como nos liberamos de la enfermedad. Porque las explicaciones causales lo que buscan es el rastreo de una verdad, que es parte de lo que nos genera ansiedad. Entonces, una persona que tiene ansiedad por la verdad es una persona que puede estar metafísicamente enferma en este sentido. Y no sé si ustedes han hablado o de pronto se sienten protagonistas de una verdad, cómo eso nos puede causar mucho conflicto, ¿no? O sea, piensen ustedes nada más en cuántos conflictos no hemos tenido en la vida por verdades. Porque defiendo una verdad y alguien defiende otra. Y nos peleamos entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos, entre amigos. Nos peleamos por quién tiene la verdad. Y podemos dar pruebas, ¿no? Y decir, ah, no, es que tú te equivocas porque mira, la causa. Y entonces apelamos a relaciones que tienen que ver con esas explicaciones que pues nos llevarían en el fondo a esas perturbaciones. Entonces, una propuesta aquí es, si el mundo es causa del sufrimiento, dejar de entender el mundo en sus relaciones causales y mantener esta distancia no causal con el propio mundo. Sí. Estoy llegando. Entonces podríamos decir, se vale decir, no existe o sí existe la verdad absoluta. No existe. Pero eso ya sería una verdad absoluta. Sí, una pregunta. ¿Podrías explicar más lo de la causalidad ahora? La última frase que dijiste. Ajá, o sea que el problema del sufrimiento tiene una causa, ¿no? O se ve como que tiene un punto de partida que lo provoca. Y es una forma de entender el mundo. Sí. Y esa forma de entender el mundo está provocado por una serie de relaciones entre causa y efecto. O sea, finalmente la aceptación entre las relaciones de causa y efecto es lo que nos permite dar ciertas explicaciones acerca de lo que el mundo es. Pero entrar en esas mismas explicaciones es lo que en última instancia enferma al alma. ¿Por la ilusión del control? La ilusión del control y la ilusión también de lo que puedes asumir que es cierto y en todo momento, ¿no? Que una cosa conduce a otra y que esa a su vez es promovida por otra anterior y así sucesivamente. Y que siempre vas a encontrarte en una relación en la que es infinita, ¿no? Esas relaciones causales se vuelven infinitas. Entonces, si A es causa de B, A a su vez es efecto de otra cosa previa, ¿no? Y en todas las relaciones causales o en todas las cadenas causales siempre podemos irnos más allá. Nunca hay un punto final. Y en cierta forma, si te das cuenta, el estrés o la ansiedad que esto puede tener consigo, tienes que llegar a un punto último, ¿no? Una de las verdades de la filosofía aristotélica es esa. Y que creo que desde el punto de vista helenista, desde el punto de vista de la propia filosofía budista, es justamente un error. Aristóteles vería un horror al darnos cuenta en todas las relaciones causales que hay, que son infinitas. Entonces tenemos que encontrar un punto de partida que es el fundamento. Y ese fundamento es lo que constataría como una verdad última, que para Aristóteles es el Dios inmóvil, o para Spinoza es un Dios, como tal. O sea, comparten la misma idea de Dios, aunque para... claro, Aristóteles está fuera de la concepción judeocristiana, mientras que Spinoza está mucho más dentro de esa misma concepción. El Dios espinosista no es un Dios teísta exactamente, pero es un Dios que ya
está figurado dentro de toda la concepción judío-cristiana, mientras que el Dios aristotélico no lo está, ¿no? Por lo menos el Dios aristotélico no es un Dios que está relacionado con el bien y el mal, y el Dios espinosista sí, el Dios espinosista sí lo está. Pero lo que quería decir es que en ambos casos encontramos filosofías en donde el fundamento último es Dios. Y entonces decir que Dios no existe te llevaría a ti a cometer un grave error, ¿no? Dentro de esta filosofía. O sea, vives en el error si no aceptas a Dios. Entonces, dentro de el helenismo y el budismo hay una alternativa. Hay una a esta alternativa. causalidad. Exacto. O sea, la alternativa es la renuncia a la causalidad. Porque detrás de la causalidad hay una verdad última, digamos. Exacto, Ese es el porque de otra forma, si te das cuenta, las opciones son, nos remitimos a las explicaciones causales y eso nos va a llevar a un infinito, porque siempre tenemos posibilidad de decir cuál es la causa del efecto. Y esa causa fue el efecto de otra causa anterior. Entonces tenemos que ir haciendo un rastreo. Podríamos decir, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a estar aquí hoy? Podríamos decir, si nosotros lo conectamos desde una perspectiva de causas, hay una causa que nos llevó a nosotros a estar aquí hoy. Podemos decir, bueno, lo que me llevó a aquí a estar hoy es el interés que tengo por estos temas. Y la pregunta siguiente sería, ¿por qué te interesan estos temas? Entonces tendrías que dar una respuesta y a la vez esa respuesta tendría que tener una causa. Y eso sucesivamente. O sea, imagínense que esto no terminaría nunca. Y podríamos llegar, es que, bueno, en última instancia ocurrió todo porque hubo el Big Bang, ¿no? Es la explicación última que das. Estoy aquí porque el Big Bang es la última explicación que das. Ajá, ¿el Big Bang qué es? Entonces, de pronto, o bien estamos conscientes de que las explicaciones son demasiado abstractas y demasiado alejadas con nuestra realidad, lo cual podría producirnos un poco de pánico. O al mismo tiempo dirían algo muy poco, ¿no? Porque el mismo Big Bang explicaría el no estar aquí, ¿no? El mismo Big Bang explicaría estar haciendo una cosa enteramente distinta a la que estamos haciendo ahora. Entonces, al final de cuentas, todo lo causal podría explicar cualquier cosa. De modo que lo que en un primer momento creeríamos que es una explicación, realmente podría ser de cualquier otra cosa. O bien, te vas hacia un fundamento primitivo. Y ese fundamento primitivo, pues te aferras a él y cualquier posibilidad de ponerlo en entredicho puede generarte sufrimiento también, ¿no? O sea, estoy hablando en términos del conocimiento, de lo que significa esto. Entonces, ¿por qué tenemos que empezar a ver las cosas desde un punto de vista causal, después de todo, ¿no? Lo que yo quería decir es que el budismo vería como el sufrimiento tiene una causa que es estar apegados a ese mundo. Y la manera como tendríamos que desapegarnos de ese mundo es renunciar a las explicaciones causales mismas también, ¿no? ¿A los paradigmas? A ciertos paradigmas cientificistas, paradigmas culturales. ¿Y tú como filósofo, qué opinas del consumismo? Pues es una de las partes de lo que representa ese mal también, ¿no? El consumismo desmesurado. Yo creo que sí, lo que pasa es que el pecado, una enfermedad sí, tal vez el problema está en el deseo exacerbado. O sea, en el tener, el consumir, es una manera de sacar a relucir el deseo y la voluntad constante, ¿no? O sea, consumimos porque deseamos, o eso creemos, ¿no? Entonces, quiero esto, quiero aquello, y lo que está detrás del consumo es el deseo, que es otra forma de entender el mal. Entonces hay un desapego. Parte de ese desapego de lo que significa ser avoluntariosos es parte de la defensa ante ese mal radical. Que dicho sea de paso, también podríamos explicar los deseos en términos de causas, ¿no? Fuente de sufrimiento. Sí.
Yo creo que es la base de hoy, por ejemplo, en los niños y en todos nosotros, el consumismo, porque se consume rápidamente algo que se desea, o sea, se adquiere, ¿no? Y ahí viene la insatisfacción, porque entre más, cuando más deseas algo y alargas el momento de tenerlo, crece el deseo y el momento de que lo tienes, la satisfacción es mayor a que si yo digo, ay, quiero una pluma y me la dan ahorita, y por eso ahí después la viento. Eso es el principio de estar en esta insatisfacción. Anhelamos y tenemos. Y es lo que hoy los niños, por ejemplo, quieren, ten. Entonces no hay ese anhelo. Sí. O sea, Y va a llegar el momento en que nada nos va a satisfacer. ¿Quieres gas a los 15 años? pero eso, si se dan cuenta, es parte justamente de lo que representa esa enfermedad. O sea, el darnos cuenta de cómo continuamente deseamos y cómo aquello que nosotros ya tenemos no resulta satisfactorio. O sea, es un engaño pensarlo, ¿no? Decir, bueno, ya, cuando yo tenga este tipo de cosas, ya seré feliz. Pero no es cierto. Ya lo tienes y quieres más. Sí. Y es una cosa de nunca acabar. No es por fuera, es por dentro. La necesidad. Es el problema del deseo que está relacionado con conexiones causales de lo que te hace falta y de lo que comparas y que está sometido a esa forma de comprensión. Deseo porque me falta, o deseo porque lo quiero, o deseo porque me satisface, ¿no? Y mantienes esa voluntad viva que te lleva al acumulamiento, pero al vacío interior, porque realmente nunca acabas de satisfacerte. Entonces, en lugar del deseo, lo que se propone es la contemplación. No creo que sea una paradoja decir que es imposible renunciar al deseo porque deseamos no desear, que sería uno de los problemas filosóficos, ¿no? Que es muy interesante discutir también. A final de cuentas diríamos, es que quien no desea, desea no desear, entonces está deseando también. Pero la perspectiva, creo que budista y que también está presente en las escuelas helenistas, tiene que ver con no dejas de desear porque lo deseas, sino porque pones atención conscientemente en el origen del mal. Y la cura respecto del mal está en la contemplación, en la intuición, que mucho tiene que ver también con las visiones platónicas de las ideas, intuir las ideas o paisaje bello, piensen ustedes en eso, ¿no? Quizá una de los antídotos más eficaces contra el yo y contra la voluntad enfermiza que no deja de estar presente en nosotros y que nos lleva a desear cada vez más. El antídoto perfecto a eso es la visión estética de un espectáculo natural que jamás podemos poseer. Nadie puede poseer el mar ni el sol. Entonces, estar en una playa viendo cómo se pone el sol, jamás lo puedes relacionar con tu voluntad. Es más, representa una amenaza a tu voluntad, porque imagínate que ese sol se vaya acercando cada vez más a ti, ¿no? Pues te consume. Entonces, lo que amenaza a la voluntad, pero que al mismo tiempo es sublime, representa el antídoto a la renuncia. Y es lo que logra la meditación, es lo que logra el ejercicio espiritual estoico, es lo que logra el escepticismo de las escuelas helenistas. Será mejor vacunarte pensando, ¿quién es el que me está manipulando para que yo compre todo esto? Yo trabajé en publicidad y ahí me vacuné contra los anuncios. Después me di cuenta que ya no me impresionaban porque estuve por la parte de atrás. ¿A quién va dirigido el anuncio? ¿A qué sector social? ¿A qué sector económico? Y entonces ya sabes que es puras trampas. Sí. Perdón, deseo del que hablas es desear sin el apego, ¿no? Sí. Sin llegar al apego, porque podemos desear comer un chocolate, que es muy rico un chocolate, Sí. pero si queremos
no uno, sino ahora 3 y ahora una caja de chocolates, eso ya Sí. nos llega a Ujú, enfermar. ujú, Sí, ujú. ahí sí, ya llegamos al sufrimiento. Claro, sí, eso es muy cierto. El deseo sin el apego. Deseos no materiales. O deseos no materiales, deseos de intangibles. ¿No? Ajá. O sea, el desear no es malo, es cuál es el objeto del deseo. Claro. Ahí yo creo que llevamos precisamente al tipo de grados del cual estaríamos hablando, ¿no? Quizá para alguien renunciar al apego significa renunciar a todo deseo, porque el deseo es el apego siempre hacia algo, ¿no? Por ejemplo, hacia el chocolate. ¿Por qué tendrías que tener un apego al chocolate? O no apego, pero ¿por qué tendrías que tener un deseo al chocolate, no? No sé, estoy pensando en casos en los cuales la renuncia de todo deseo, que sería aparentemente el rasgo mayor de la iluminación, puede ser un camino, pero puede serlo también el desear sin apego, ¿no? Que tiene que estar muy centrado en lo que significa justamente un deseo moderado y cómo se vuelve un deseo moderado en un deseo que efectivamente así es. Es que desear, no desear es un deseo. Sí, ¿no? Pero exacto. yo entiendo. Ese es el problema. Sí. Es la paradoja. Es la Pero paradoja. entiendo que para el budismo el problema no es el deseo del chocolate, el problema es pensar que el chocolate por sí mismo posee identidad absoluta para brindarnos felicidad. O sea, podríamos acercarnos de otra manera al mundo sin pensar que eso te va a dar la felicidad, porque eso es lo que realmente es neurótico, digamos, es lo que realmente es enfermo. Sí, muy bien. Y yo nada más, a propósito de lo que dijo el compañero, interesante porque hasta hizo la posición, o sea, cuando él decía que no se puede vivir sin yo porque entonces andaríamos todos así. A mí me parece que eso me gustaría que lo precisaras porque incluso desde la neurociencia contemporánea se está estableciendo que el yo es una ilusión. Exacto. Y yo creo que, Sí. por ejemplo, yo pensaba cuando lo escuchaba en lo que plantea el Zen, o sea, es que también hay un hacer sin hacer, hay un hacer sin ese centro, digamos, y no es que andes todo así, Claro. sino puedes entrar a ese estado de flujo, digamos, en el que tú estás haciendo cosas, Sí. pero sin que haya un centro neurótico que te enferma. Hay un hacer. Lo que no hay es un yo, digamos, un Claro. centro, ¿no? Ujú, Entonces sí. esa sería un poco una alternativa. Exacto. O sea, el problema es el yo metafísico. El yo como un objeto que nosotros podemos rastrear y que podemos encontrar, que representa la esencia última, ¿no? No tiene nada que ver con asumir una responsabilidad. Es otra forma, ¿no? Ujú. No es que la ausencia del yo te hace ser no responsable o te hace ser una hoja al viento, ¿no? Quizá lo que quería decir. Entonces, ¿cómo exactamente tendríamos que entenderlo, no? Sería una de las cuestiones filosóficas interesantes aquí. ¿Cómo entender la identidad propia de cada uno de nosotros sin necesidad de un yo sustancial, pero que al mismo tiempo dé lugar a las posibilidades de retribuirnos responsabilidades, asumir sentidos, ¿no? ¿Qué es exactamente? Y oscila entre un ser y un no ser también. Que tendríamos que tener una relación con ello que no fuera la de un objeto de conocimiento. Y en ese sentido estaríamos renunciando al problema mismo que genera el mal, ¿no? Al pensar el objeto. Que también es un tema muy presente en el budismo, ¿no? La crítica a la relación entre sujeto y objeto, que hay sujeto y objeto, ¿no? Que hay un sujeto que conoce y hay un objeto que es conocido. Y esa es una de las características, pues, que ha nutrido toda la filosofía occidental, excepto
algunas escuelas helenistas y que está muy vinculado también con el asunto de las causas, ¿no? Porque es parte de lo que ha construido la ciencia moderna, o sea, lo que tú has comentado, lo que las neurociencias han dicho, lo que la propia física cuántica puede llegar a decir en torno al problema del yo, pues es un problema, o más bien se ve eso como un problema desde el punto de vista en el que se pone en cuestión crítica las relaciones causales o las relaciones de sujeto y objeto. No existen relaciones causales, existen relaciones de indeterminación, ¿no? En todo caso, existen relaciones azarosas entre las cosas, que ya no son causales, ¿no? Son casuales, más bien, ¿no? Y es un poco la magia también del mundo, ¿no? De los encuentros que puedes llegar a tener, de las experiencias que podemos llegar a decir que tenemos y que no representan elementos causales, sino representan elementos sorpresivos o elementos indeterminados, ¿no? Que no tendrían por qué tener una explicación en última instancia. ¿Por qué tendrían que tenerlo? Y yo creo que además todos en nuestra vida cotidiana hemos experimentado ese estado de no yo. O sea, yo soy socióloga de profesión, pero dejé todo porque a mí me gusta mucho cocinar. Y bueno, y tuve 3 restaurantes, etcétera. Me dediqué a dar de comer. Y ese, o sea, para mí es maravilloso el estado en el cuando estás cocinando, porque es un estado en el que no hay yo. O sea, estás en una experiencia absorto en ella. Y yo creo que en ese sentido, esa plenitud que te da, al contrario, aspiraría a esa sensación vivirla las 24 horas del día. O sea, por desgracia, hay momentos en que me tengo que volver a calzar el yo, Ana Alicia, pero no, mis momentos de mayor felicidad y plenitud son cuando no estoy yo presente, como cuando estoy cocinando. Claro. Bonito. Sí. Pues qué felices. Sí, poder cocinar todo el día, o sea, Pues para la próxima clase aquí degustamos. Oye, yo lo escuché muy limpio, dar de comer al hambriento. Ese es un acto de amor maravilloso. Mi abuela decía que todo negocio que diera de comer a una persona siempre sería exitoso. Bueno, siempre que... ¿Qué hace decir con los deseos intangibles? Pues tú deseas a un hombre. El amor de alguien. Pero ese sí es tangible. Claro, no. Oye, deseo la paz por el mundo. Deseo la salud para todos los niños o los enfermos. Ese deseo. Ese deseo no considero que me provoque apego, ¿no? Digo, Señor, te deseo que haya paz en este mundo. Sí, claro. Lo que más quisiera que hubiera piernas. O sea, el apego sí denota ya esa ansiedad y que tiene que ver con posesión, quizá, ¿no? Material. Y que no vas a estar satisfecho hasta ese momento, quizá porque puedes tener un deseo creo que es posible hablar de deseos inmateriales o este tipo de deseos intelectuales. Por ejemplo, deseo que haya justicia en el mundo. Y no voy a descansar hasta que haya justicia en el mundo. Eso sería un apego. Sería un apego hacia un deseo intelectual. No solamente estamos apegados a deseos materiales, ¿no? Como quiero tener ese coche, quiero tener esa computadora, sino también podríamos tener apegos a deseos inmateriales o Pero puedes hacer algo al respecto, una pequeña obra. Ajá, puedes hacer algo al respecto, pero no te ves a ti mismo, a ti misma, la condición o la causa última, que nuevamente sería una forma de falacia. O sea, estas cuestiones, creo que es muy factible ver que estos problemas emocionales, que algunos de esos problemas emocionales, ¿no? Que están relacionados con la ansiedad, con la depresión, con la culpa, con el resentimiento, son producto de falacias, de no comprender el mundo desde esa perspectiva de sabiduría que se propone aquí, y más bien entenderlo desde una relación causal y desde una relación en donde el yo está presente. Entonces, a final de cuentas, muchas de las enfermedades emocionales que tenemos tienen como
como problema el yo, ¿no? O está el yo a la base de ellas. Entonces, deshacernos de ello es también la manera como podemos aliviarnos. Yo creo que todos, o sea, es el punto de partida. El punto de partida es De la naturaleza humana. estar enfermos. O sea, el punto de partida es, culturalmente hablando, los seres humanos estamos enfermos. Necesitamos terapias ocupacionales. Exacto. Cocinar. Por ejemplo, encontrar ese flow, ¿no? Sí, porque cada uno de nosotros tiene, o sea, puede identificar esas actividades en las que no está presente. Sí, sí, sí. Y algo que nos... Y lo que ella dijo de los chocolates puede ser no un deseo, sino una adicción. Claro, ahí es cuando se vuelve el apego. Sí, puedes comer un chocolate Y ya está satisfecha. Pero yo puedo llegar a medio Las adicciones son apegos. Ajá, las adicciones son apegos. adicción al dulce. Yo quiero Sí, preguntar exacto, algo. ¿no? No sé. O sea, ¿en qué sentido podemos tener la moderación de que tu deseo sea controlado? ¿No? Es una de las cosas filosóficas que hay que aprender. Pensando que no controlado, o sea, la falta de moderación es lo que nos lleva a nos da una colitis, nos enfermamos. exacto, nos enfermamos o nos volvemos egoístas, ¿no? De no, son mis chocolates, ¿no? Porque los quieres tú. Son para mí. Y ni siquiera me los como porque si no dejarían de ser míos. Mira, voy a decir algo que la verdad les pido, me disculpen por lo que voy a comentar, pero ¿qué significa o es una enfermedad el que yo esté preocupada que no pueda hacer nada por mi país? Esto es, tú dijiste, hay muchas cosas, pero nadie hace nada, todos no participan, pero hay muchas cosas en las que yo creo que no puedo participar. Ejemplo, yo veo en los jóvenes un poco interés en el país. O sea, hay preocupaciones individuales en mi carrera, mi futuro, tal vez a lo mejor mi familia, pero mi país, ¿qué pasa? A mí se me preocupa de verdad y yo creo que hasta estoy enferma por eso. Yo también, estoy muy triste. En mi caso, No me sé causa sufrimiento el conflicto en este momento Israel-Palestina, porque todo el tiempo estás viéndolo y te lo informan en todos lados y tú estás así. Y te dicen todas esas noticias. Ahora ya para terminar nada más, para terminar nada más el comentario. Lo que me dicen o lo que decimos, yo ya voy de salida, yo ya viví mi vida, ya cumplí mis deseos en la medida o mis metas, o en fin. Me preocupan los jóvenes. Pues sí, pero no porque yo ya no vivo o voy a vivir eso, seguramente, no sé. No puedo dejar de pensar qué va a suceder de la gente de mi país. O sea, los jóvenes, los niños, mi hijo, por ejemplo, ¿sí? Los nietos, que ya tienen 50, pero tengo 2 nietos. O sea, ¿qué va a pasar? Y eso me preocupa, fíjate. Eso, yo digo que ya están enferma, porque a veces hasta tengo que salir. Sí, pues seguramente sí es una enfermedad. ¿Qué hago? Te va a servir la clase. Mira, entonces le puedo contestar. No, tampoco creo que la salida es que te valga. No, Pero que encuentres lo que está en tu poder hacer y que reconozcas tus limitaciones al respecto. Porque de otra forma, podría yo decir así, como de bote pronto, ¿no? Que tú crees que tienes un poder respecto del mundo, que si no se realiza, estás fallando. Y eso es lo que te causa daño. Eso no lo pienso. Pero, ¿qué tal si está a la base? No lo piensas. O sea, Pero que puede resolver el conflicto. Y eso, si estuviera en mis manos, yo lo haría.
pero no creo que tenga. Entonces, Pero sí te ¿por crees qué cierto pesar porque tienes pesadilla y entonces te sientes como hasta cierta Sí. medida culpable de no poder hacer un cambio. Nunca he pensado en culpabilidad, pero en fin. o bueno, es claro que tú sientes... Hay algo que te atormenta. sea, me preocupa mucho. Y el punto es si está en tu poder que sea diferente. Pienso que no está en el poder. Entonces, si no está en tu poder, ¿Para qué te preocupa? no, ¿por qué te genera ese tormento o esa angustia? Pues porque veo que no, los que pueden hacer no lo hacen, o no sé. O sea, Es que ese es el No, punto de lo que filosóficamente uno tendría que hacer. O sea, yo te invitaría a más que un decir no sé, es reflexionar sobre lo que puede estar a la base de aquello, ¿no? Que podría ser una creencia falsa. Además, te preocupan los nietos. Yo creo una cosa podría ser poder influenciarlos desde ahorita que están chicos o no sé qué tengan, en que el mundo no es perfecto, que desde el principio de los tiempos se ha habido este tipo de confrontaciones y de crisis mundiales y es pues cómo ellos en su interior poder vivir dentro de un mundo imperfecto. o sea, Eso ellos podría ser no una están a ese grado, ¿no? De que, y con los jóvenes que yo he platicado, no están a ese grado de que se sientan oprimidos. No, Ellos viven ellos viven su vida normal, están estudiando, se recibieron, están trabajando, en fin. Pero a mí lo que, a lo mejor sí eso es lo malo, ¿no? O sea, que yo lo que estoy pensando es lo que viene, o sea, todavía no está, pero lo que veo venir, eso es lo que me preocupa. Ok, entonces ahí podría haber otra forma falaz de pensar en que el pasado lo llevas al presente. O más bien, todo aquello que ha sido pasado Los ejemplos. lo llevas hacia el futuro, ¿no? Hola, oye, ¿podría intervenir? Ah, sí, claro. Oye, es que creo que, No, o no la sea, ve. cuando dicen no tenemos el gobierno que nos merecemos, pues siempre ha sido esos dichos de el que no roba no avanza, las mentiras piadosas, como que hay muchas cosas que siempre hemos tenido y que la gente sigue repitiendo y pues ahora tenemos gente extra mentirosa, ¿no? Y digo, y también nosotros no nos quitamos esa parte de, ay, no, es una mentirita piadosa, no importa, tengo que decirla, tengo que hacerla. Y creo que ese es el cambio que se necesita, ¿no? Como personal, el decir, de verdad, no voy a mentir, no voy a poner eso del que no tranza, no avanza, no voy a decir eso de que, no sé cómo va el güey de mis compadres, que no me pase a mí, sino, no sé, algo así, ¿no? Que dice, y muchas cosas. Marisabel, Ya no oigo noticias. Marisabel, Sí, hola. envidia de la muerta. Ah. Envidia de la muerta. Ajá, ándale, ¿no? Hay muchas cosas y las sigues viviendo como si fueran reales y eso pues ni siquiera te ayuda a ti y obviamente pues perjudica todo y entonces sí habría que replantearse como qué absurdos te crees y los sigues llevando pues ahora sí a que todas las generaciones. Y esa es una forma importante de ayudar y de verdad de cambiar. Sí, sí, definitivamente arrastramos muchas creencias que solemos sintetizar en este tipo de dichos y nos ha movido la vida a partir de esas máximas, ¿no? Y es un momento interesante de ponernos a reflexionar cuál es la base de creencia o de objeto intencional que le da aparente sentido, pero que puede estar basado en una falsedad, en una falacia lógica o en una falta de comprensión de lo que es el ser. Algo así como decir, los pobres son pobres porque quieren, o sea, quien diga una frase como esas, pues
podríamos decir que no entiende muchas cosas, ¿no? Y parte de algunas suposiciones que ha hecho acerca de su existencia y de la realidad que son sobresimplificadas, ¿no? Y la sobresimplificación es una falacia, ¿no? Tratar de sobresimplificar el mundo o tratar de generalizar las cosas, ¿no? De partir de casos que son partes y de ahí llevarlo hacia el todo, ¿no? Como decir, es que todos los mexicanos son mentirosos, ¿no? O todos los mexicanos echan siestas, o todos los mexicanos hacen fraudes, o todos los hombres son infieles, o ándale, o todas, claro, seguramente se te metió porque no sabía manejar y era una mujer, ¿no? Cosas que se suelen decir, o claro, tiene que ser un terrorista porque es musulmán, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que nos dan cierta seguridad en el mundo, pues son más bien prejuicios y son más bien sesgos. Y esa preocupación, digamos, de tener una cierta seguridad en el mundo, puede partir de la falacia de que el mundo tiene que ser un lugar seguro. ¿Y por qué? Tal vez tendríamos más paz si nos damos cuenta que el mundo es una incertidumbre y que no hay seguridad de nada. A lo mejor eso te podría dar el sueño, ¿no? Decir, bueno, no tengo certeza de lo que va a ocurrir con mis nietos, pero ¿quién ha tenido certeza alguna vez de algo? No, lo que pasa es que ahorita el panorama, ay, perdón, pero el panorama que tenemos ahorita es lo que me preocupa. O sea, yo no lo había tenido nunca. Pero sí se ha vivido. O sea, nuestros ancestros sí lo vivieron. La revolución. No, pero ahora con la Segunda Guerra Mundial, la y el ahora no te la segunda guerra. Aquí vas a dosificar. Aquí lo vamos a hacer, te lo prometo. Sí. Lo que dice la compañera, y es que Sigue viendo tu novela. es que el budismo lo que contestaría, y es un buen ejemplo de por qué los seres humanos sufrimos, lo que le diría es por la ignorancia de ver la realidad tal cual es, porque para el budismo la realidad es impermanente, falta de identidad. Exacto. Absoluta, interdependiente. Entonces, lo que ella está observando le genera sufrimiento porque no está viendo con claridad, por sabiduría, digamos, porque está tratando, porque está viendo eso que ve como si fuera el ser y no lo es. Es una ilusión. No, es una masacre espantosa. Ajá, pero eso lo podríamos poner en términos de no es la realidad. O sea, no es que no sea la realidad porque no sea tangible. Efectivamente es una realidad. Hay una realidad terrible de gente que se masacra a los otros. Pero cuando comprendemos que esas razones por las que se masacran son ilusiones y son vacíos y que no representan verdaderamente o que no nos dicen lo que es el saber, entonces puedes decir que viven en la ilusión. Entonces quien está en guerra constante, pues vive en la ilusión. Y nosotros compartimos esa ilusión cuando al mismo tiempo nos preocupa y lo vemos como si fuera aquello mismo que nosotros pudiéramos cambiar. Y también como si inherentemente eso fuera una situación mala, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, una visión más sabia de la realidad te dirías que no hay inherencia, que no hay identidad absoluta, que hay impermanencia. Entonces, eso hace que tu visión sea moderada, digamos. Claro. O sea, claro. entiendes sabes que eso efectivamente ha sucedido antes, seguirá sucediendo, pero que no posee identidad. Sí. Inherentemente no es algo mal. Tiene que ver con el juicio que nosotros estamos dando. Yo creo que sí, ¿verdad? Es que yo creo que es que como yo no los veo por acá, pero bueno, si hay alguien por ahí, sí. ¿Quiere hablar alguien? Oye, Paco, pero también hay libertad para tener esa ilusión. Claro. Es que la ilusión no sería producto de la libertad, más bien la ilusión es una manera de esclavitud. En este sentido, en el sentido budista o en el sentido mismo de la filosofía griega, como lo estaríamos viendo nosotros, no es la ilusión pensada como la fantasía que uno quiere crear, lo que uno idealiza, por ejemplo, y aquello que
uno ve como paraíso artificial, por ejemplo. No es tanto eso, sino es la ilusión de vivir en el engaño, ¿no? Que no es libre. Uno no es libre cuando está engañado. Y podría parecer que estar aferrados a un mundo que tiene que ser perfecto, un mundo que todo tiene que salir como yo quiero, o un mundo en donde todas las personas sean felices, pues es un mundo que es ilusorio en ese sentido, en que es un mundo falso. Irreal. Irreal, claro, ¿no? Y que al mismo tiempo sí le estás atribuyendo esas identidades en sí mismas malas o buenas que no lo poseen. Lo posee uno con sus propios juicios, ¿no? Y por eso también es importante dentro de estas enseñanzas el replanteamiento de la suspensión del juicio. No es que sea un mal en sí mismo, un bien en sí mismo, pero desafortunadamente es parte de la cultura que nos ha enseñado, ¿no? Es malo el divorcio en sí mismo, ¿no? Es bueno estar en ciertas posiciones, es bueno tener tales cosas o es malo tener otras, ¿no? Y ya andamos por el mundo como si eso en sí misma fuera la totalidad, fuera la verdad absoluta, ¿no? Y uno si ve su propia vida, yo por ejemplo pienso, yo soy hija única y perdí a mi mamá muy joven y hoy pues es de las mejores cosas que me han pasado. O sea, sí creo que si aprendes a tener esta visión de impermanencia, bueno, es que la muerte cuando yo era joven de mi mamá trajo un montón de cosas buenas que me hacen ser la que soy hoy en día, ¿no? Entonces, no creo que la muerte de tu madre cuando eres jovencita sea inherentemente algo. Claro. Nada lo es. Nada lo es. No, claro, ¿no? Tú decidiste no sufrir. Yo decidí, bueno, hasta donde se pudo, ¿no? Porque sí es algo emocionalmente muy fuerte, ¿no? Pero sí creo que conservé como cierta sabiduría, porque ya era budista en esa época. Y date cuenta cómo ves en todo eso siempre una oportunidad, ¿no? Ves la muerte como una oportunidad para ser tolerante ante ciertas cosas, ¿no? Ves el daño que te pueden hacer otros como una oportunidad para tener compasión. ¿Qué tal si cuando piensas en el conflicto Israel-Palestina, empiezas a ver a los comandantes que se están matando con cierta compasión, ¿no? Como los ves, no emitiendo un juicio negativo de lo que son, sino de qué oportunidad tienes tú para aprenderlos en tu conciencia como seres vivos que son capaces de sufrimiento, que son capaces de dolor y que también están inmersos en un samsara como lo estás tú, ¿no? Y que de esa experiencia van a adquirir sabiduría, porque esas sociedades también, esas claro, exacto, ¿no? Como las propias, ¿no? Como las cosas difíciles que hemos vivido y que nos han generado, creo que de manera casi inevitable, sabiduría. Sí. No ha sido de los estados de felicidad o de placer, más bien, claro. pero de los difíciles, de las guerras internas. De las guerras internas. Aceptar que hay luz y hay sombras, ¿no? Y de las dos se tiene que aprender. Cuando se presente la luz, cuando se presenten las sombras. Sí, como parte de de una dualidad que al mismo tiempo es una unidad también, ¿no? Que no es una dualidad excluyente, sino que necesariamente se incluyen unas a otras, ¿no? Exacto, claro. Sí. Entonces, bueno, pues de todo esto va. Yo traía una presentación más larga para compartirles con nos detuvimos en esta, no. Estuvo muy bien. Sí, una disculpa por esto. Están muy pequeñitas, ¿verdad? Y ya, como ya somos... Ah, sí. Pero también pueden verla ahí, ¿no? En esta pantalla. Sí, claro. No se ve tampoco. Patito, lo que te falten. Peritos en todos los pueden hacer bueno, como tengo ahorita, tenemos cosas que hacer a las 12. Okay. Yo nada más quería compartirles esto. Ambas tradiciones filosóficas buscan alcanzar la felicidad y tranquilidad interior en un mundo de sufrimiento o incertidumbre. La felicidad aquí tiene que ser concebida no como una felicidad desiderativa o una felicidad en términos de voluntad, como quiero ser feliz, sino justamente es, entre más felices somos más felices en cuanto a que renunciamos a ser felices en este sentido de posesivo, ¿no? Y nos alejamos del yo.
Hay paralelismos sorprendentes, nacen en culturas distantes, pero presentan similitudes en sus principios epistemológicos, ontológicos y éticos. Y es de lo que vamos a trabajar mucho en el curso, ¿no? ¿Cuáles son estas máximas éticas? ¿Cuáles son estos principios éticos? ¿Cuáles son las bases epistemológicas de donde parte? Que mucho tiene que ver con el escepticismo, el cuestionamiento, y mantener siempre un estado de aprendizaje, ¿no? De que todos somos aprendices. Ninguno de nosotros somos expertos y más bien somos iniciados, estamos iniciándonos, ¿no? Continuamente. Claro que hay experiencia detrás de nosotros, pero comparado con la eternidad o comparado con todas las diferentes generaciones que van a venir o las que han venido, pues verdaderamente somos iniciados. Y el intercambio cultural que existe entre estas diferentes filosofías a partir de los viajes de Alejandro Magno, que es el puente, ¿no? entre estas tradiciones. Y bueno, pongo que al final estas filosofías ofrecen herramientas prácticas para afrontar el estrés, la ansiedad y la incertidumbre del mundo actual, promoviendo valores como la compasión, la empatía y la búsqueda de una felicidad más profunda y duradera. ¿De una qué? De una felicidad más profunda y duradera, ¿no? No es una felicidad que tiene que ver con el tener o con el comer o con o el tipo de relaciones que tenemos, ¿no? Sino una felicidad que está en el fluir constante de una manera consciente y plena, en donde hay una ausencia de voluntad. Y es lo que pues quisiera descubrir con ustedes, ¿no? Estas formas de pensamiento que nos proponen pues una visión, ¿no? Sabia de nuestro presente en cualquier circunstancia y que también tienen un montón de elementos prácticos muy interesantes que podemos llevar a cabo aquí, ¿no? Ejercicios de meditación, ejercicios Nos vas a llevar a filosóficos. ¿A dónde? A meditar al lago. Sí, podemos irnos a meditar al lago, podemos meditar en el aula en donde estemos. En realidad, el escenario puede ser siempre incluso el más terrible, ¿no? Porque el diario vivir, claro, porque lo importante es llevar esa intención siempre, ¿no? A lo que nos sirve la meditación es... Sí, porque meditar en tranquilo es muy fácil, ¿no? Meditar es estar en el... No, exacto. Caos. En medio del tráfico, ¿no? Como te pasa a ti, ¿no? Ok. Yo puedo compartirle esta presentación a Rosalena para que ustedes igualmente la tengan. Una disculpa también por lo de las letras. Pero bueno, el resto de la presentación es insistir un poco en las ideas históricas o los momentos históricos que dan lugar al encuentro entre estas dos culturas, la cultura occidental helenista y la cultura hindú, y cómo se van nutriendo una con otra, ¿no? Pero lo que haría en esta presentación es básicamente una idea muy general, porque lo que vamos a tratar en el curso pues, es profundizar en todo ello, ¿no? Pero pues nos moveríamos básicamente en la necesidad del bien, de la paz interior, que esa paz interior solamente se logra cuando aprendemos prácticas filosóficas que están vinculadas con la meditación y con una concepción ontológica de la realidad que oscila entre un ser y un no ser, ¿no? Y que como es un cambio cultural tremendo, porque no es lo que nuestra cultura nos enseña, pues es remar un poco contracorriente, ¿no? Es una forma contracultural de verlo. Entonces, el problema no es Occidente cuando pensamos en la ausencia de paz. El problema es que ha predominado en Occidente las filosofías inadecuadas o las filosofías que se han llamado como verdaderas, que solamente han estado a servicio de ciertos intereses, probablemente intereses que están relacionados con ese yo, ¿no?
con esa suposición de identidad que cada uno de nosotros tenemos y que son económicos también. Materialistas. O en nombre de Dios. O en nombre de Dios también. Exacto, en nombre de Dios. ¿En nombre de Dios qué? Uno de los filósofos que vamos a ver es el Pirrón de Elis, que es un filósofo escéptico. Él fue realmente quien acompañó a Alejandro Magno en su expansión por Oriente Medio y que conoció a los filósofos desnudos o a los filosofistas, que eran practicantes del hinduismo y del budismo. Y vamos a ver qué cosas tenían ellos en su hacer que sorprendió a Pirrón y que lo incluye dentro de su propia filosofía. A Pirrón de Elis, un filósofo escéptico. Y que creo que es la filosofía que mejor se adecua a la concepción justamente budista del ser y el no ser, ¿no? Que no es ni una ni otra. Y eso de la suspensión del juicio es sumamente importante, ¿no? Y las máximas estoicas que sin renunciar al mundo nos enseñan cómo estar dentro de él con esa sabiduría. Y no es que tenemos que ser indiferentes ante los conflictos y las guerras, pero tenemos que tener claro qué es lo que está en nuestro poder hacer. Y que de lo que está en ese poder efectivamente somos capaces de hacer, ¿no? Y de lo demás, ¿por qué tendríamos que sentirnos responsables? Así que, pues son enseñanzas que creo yo que nos brindan una gran luz para navegar en este mundo, como en cualquier otro mundo, en donde existe el samsara y en donde existe una... ¿Qué es samsara? El mercado de la vida. El mercado de la vida. Digamos que el samsara es toda la cotidianidad en la que nos encontramos y en donde nos hemos adecuado a su naturalidad, ¿no? Entonces... Adaptado. Adaptado, por ejemplo, ¿no? O sea, el samsara es la lógica mundana, por decirlo así, ¿no? La lógica mundana que se mueve en esa suposición de certidumbre cuando realmente no lo es. Entonces, aprender a ver el samsara como lo que es, como una ilusión y no como la realidad, es lo que representa ese antídoto. Entonces, en cierta forma, nos queda un poco la ironía también, ¿no? Como una forma de vivir también, ¿no? Que no tiene por qué ser falsa, ¿no? O viciosa. Cuando aprendemos a ver el mundo con todas sus complejidades, todas sus perplejidades y sus diferentes contradicciones también, que por alguna razón son también. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad iluminada para saberlo reconocer, quizá eso solamente hasta dentro de muchas otras vidas, ¿no? Cuando ya estemos en el nirvana. Sí, es entrenamiento. Sí, sí, exacto. Y requiere entrenamiento, claro, ¿no? Eso sí. O sea, sí podemos ir construyendo nuestro propio karma, dándonos cuenta de lo que hasta ahora ha sido un sufrimiento y que no hemos reconocido como saber. Y a partir de ahora, transfigurarlo hasta un mejor ser, ¿no? Una amiga Para un muy mejor religiosa me regaló un disco sobre la preocupación, el pecado de la preocupación. El pecado de la preocupación. O sea, que es un pecado preocuparse. Sí, el mensaje dice la preocupación, que el pecado es. Sí. Y yo la sentí muy problemática. Pero ahorita se estoy pensando. Sí, esa una cosa que estoy Oye, Paco, yo me acuerdo de una clase de José Luis Camacho. Perdón, y decía que cómo le iba a hacer que si había una fórmula, una bebida, algo para hacer todo esto, ¿no? Pues es que es una lucha día a día. Sí. No es fácil, ¿no? Sí, exacto. La felicidad y la infelicidad son momentáneas. Sí. Ni nadie es totalmente feliz, ni nadie es totalmente infeliz. Bueno, de acuerdo a la estructura como hemos conseguido el samsara o la lógica cotidiana,
tienes razón. Eso es Pero- larga vida es lo que yo he visto. Pero Hay que tener las propuestas budistas y las propuestas helenistas son otras. O sea, no es la felicidad o la infelicidad en esas variaciones, sino sí puedes tener una felicidad duradera, pero no es la felicidad planteada Pero no es como la total. hemos conocido. Ni la infelicidad es total. Sí, bueno, eso es lo que vamos a discutir. Eso. Ya sé, parece que yo. Justamente, de eso vamos a hablar. Gracias, Paco. Pues en No, gracias. Pues encantado. Bueno, porque las iremos resolviendo Paco, juntos. ¿de qué manera vamos a tocar algo así, todavía no las diferentes redes? No, yo creo que no, porque eso sería tema de otro. Es más bien centrados en estas relaciones que existen, sobre todo en el budismo zen y las escuelas helenistas. O sea, eso ya en sí mismo creo que nos brinda muchísimas enseñanzas. Pero en otras religiones no. Tal vez periféricamente sí podríamos tratar algo que tenga que ver con una posición muy diferente o quizá contradictoria o incluso alterna, ¿no? Sí, ¿cómo se va? O sea, el hinduismo, algo un poco de hinduismo. Ajá, sí. El hinduismo sobre todo. Igualmente, gracias. Ojalá.